Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a esta escuela dominical. Les agradecemos que pueden estar conectados desde sus casas, dispuestos con todo el corazón para oír más la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con la lectura que se encuentra en Salmos 145 del 1 al 13. Les repito, Salmos 145 del 1 al 13. Vamos a hacer esta lectura unida y comenzamos. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la gloria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén, hermanos. Vamos a continuar con la oración. Yo voy a hacer una breve oración y ustedes en sus casas van haciendo su oración con sus motivos. Amén, hermanos. Comenzamos. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar en tu casa para alabarte y bendecir tu nombre, o también conectados desde nuestras casas, pero aún así te pedimos que nos ayudes a no distraernos de lo que podamos, de las distracciones que pueda haber en nuestras casas, sino al contrario, te pedimos que nos des atención y sabiduría para entender tu palabra, Señor, y también te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido a lo largo de la semana o de esta temporada que estamos viviendo. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores para poder superar los obstáculos que nos imponga la vida. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a continuar con el himno 704, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Repito, himno 704. Y bendeciré tu nombre.
dominical a cargo del pastor Fernando Sánchez Silva. Bien, mis queridos hermanos, estamos ya bien animados con este canto. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Es Rey para usted el Señor? Qué bueno que lo tiene muy presente. Bueno, estamos recordando que venimos estudiando los salmos, algunos de los salmos favoritos. El domingo pasado estudiamos el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Bueno, el día de hoy vamos a entrar en un salmo pues también muy desafiante y muy hermoso. Es el Salmo 51. Les ruego que ustedes que ya están animados con la clase de Escuela Dominical de Formación Cristiana, pues tomen su Biblia y abran en el Salmo 51. Todos los cristianos ya de tiempo, de experiencia, saben que ese salmo es un salmo penitencial, es un salmo de confesión y un salmo de mucho reto y de mucho compromiso. Entonces vamos a abrirlo, Salmo 51, y vamos a leer en forma unida, vamos a leerlo con mucha atención. Dice este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Vamos a orar, como siempre, para pedir dirección de nuestro estudio. Oh Señor, estamos muy necesitados de tu dirección, de la sensibilidad que el Espíritu Santo puede darnos y quitar cualquier dureza de nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros sentidos y danos capacidad y de veras dedicación para aprender hoy de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya hemos insistido la bondad de los salmos, de estudiar estos libros inspirados por Dios, que también contienen toda clase de vivencias, la experiencia, la vida, las circunstancias por las que el ser humano atraviesa, sus emociones, sus sentimientos, sus alegrías, también sus tristezas, sus pérdidas. En fin, los salmos, cuando tú los tienes
muy cerca de tu vida, de tu corazón, te van a ayudar en momentos muy difíciles, en momentos de gratitud, en momentos de alabar, en momentos de recogimiento, en momentos de preguntas a Dios, preguntas los porqués de la vida. Y este salmo nos lleva a una situación de análisis, de reflexión. Es un salmo penitencial, es un salmo de los 7 salmos, quizás es el más hermoso de los 7 salmos penitenciales, los salmos de confesión, de perdón, de arrepentimiento. Está el Salmo 32, recuerden ustedes que también es un salmo muy vinculado al 51. Está el Salmo 38, ¿verdad? Es un Señor, no me reprendas en tu ira. Está el Salmo 51, que es el que hemos leído, el 102, el Salmo 130 también, y el 143. Son 7 salmos penitenciales, y el 51 pues es el salmo central, porque es muy personal, es muy vinculatorio y se identifica fácilmente el pecador con este salmista. Y bueno, todos los salmos tienen un contexto. Todo lo que en la Biblia se escribe tiene un contexto, unas circunstancias alrededor de lo que pasa. Y este salmo está escrito, está pensado, está inspirado en el tiempo del rey David, en un tiempo en que él incurrió en un pecado, y de ese pecado derivaron muchos más, y así es el pecado es destructivo, el pecado arrastra muchas circunstancias y a la gente. Por eso decía un sabio, no hagas en un momento algo de lo que puedas arrepentirte toda la vida. Por supuesto, tiene que haber un arrepentimiento ante el pecado. Y esta fue la situación que vivió el rey David. En el segundo libro de Samuel nos narra toda la historia de cómo pues David, siendo rey, siendo un hombre ya establecido, con poder, pues envió a su ejército a la guerra, que siempre estaba latente con esos pueblos, y en uno de esos momentos él sale a la terraza y mira a una mujer que era esposa de otro hombre, de uno de sus fieles soldados, guerreros, y la vio, la codició y la tomó. Así es el poder. Por eso algunos dicen que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. David se corrompió su corazón por la mirada, por los ojos. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuánta gente anda haciendo lo que no debe? Debiendo estar en las cosas importantes, en las cosas relevantes de la vida, se mete en situaciones, en abismos insondables que después no puede salir. Por eso David toma a esta mujer llamada Betsabé, esposa de Urías Eteo, y lamentablemente después de este acto de adulterio, pues la mujer queda encinta, queda embarazada. Y David pretende, cuando se entera de esto, trata de esconder esto, y llama a Urías y le dice, mira Urías, pues quédate en tu casa, no vayas a la guerra ahora, quédate aquí, mira, tu esposa está esperando, está ahí necesitando de que tú estés con tu familia. Y aquel hombre, Urías, demuestra su rectitud, demuestra sus valores y dice, no puedo. ¿Cómo podré yo estar disfrutando de mi casa cuando mis compañeros, el ejército, están allá en la batalla, están allí en el campo, y yo aquí pasándola bien? No, Señor, yo quiero ir. Entonces, como no le sale el teatro al rey David, pues urde un plan y pide a sus generales que a Urías lo pongan al mero frente, en el fragor de la batalla. Y como era de esperarse, pues fue de los primeros que murieron. Entonces él, después, muy lindo, muy generoso, le ofrece delante del pueblo a esta mujer que quedó viuda, ¿verdad? Deja pasar tiempo y le ofrece pues casarse con ella
para que pues la viuda no quedara desamparada. Es tan bueno el hombre que la llamó a su palacio y se casa con ella. Y 9 meses después, pues van a ser un hijo, pero viene un profeta, el profeta Natán. Y el profeta Natán viene y le cuenta una historia. Para poder llegar al corazón de este hombre, le cuenta una historia y le dice, mira rey, había un hombre poderoso que tenía mucho ganado, muchos corderos, muchos animalitos. Era un hombre que tenía de todo. Pero también había otro hombre que tenía solo una corderita, y esa la cuidaba, la amaba, la tenían casi como su mascotita. Ya no se dice mascota, ¿verdad? Es un animal de compañía. Y entonces, pues qué feliz era ese hombre. Pero llegó una persona y el hombre poderoso quiso hacer un guisado para su huésped, y no sacrificó una de sus corderitas, de sus animalitos, sino fue y tomó la de aquel hombre pobre que solo tenía una, y la tomó y se la llevó y la sacrificó y la cocinó y se la dio. Y entonces David reacciona. No, dice, ¿cómo es posible? ¿Qué hizo esa cosa? Merece un castigo terrible, ¿no? Le dice Natán, pues fíjate que ese hombre eres tú, amigo. Y entonces el rey David dice, ¿cómo dicen ahora los chicos? ¡Ups! Ups, eres tú hiciste esto. Entonces le denuncia el pecado, le hace una denuncia al profeta. De hecho, esta es la función profética: denuncia del pecado, pero también el anuncio del perdón, el llamado al arrepentimiento. Y así es que David en ese momento reconoce. Y viene también una situación que el profeta le dice: el niño que van a hacer no va a vivir. Y verdaderamente sucede. El niño muere. David se había puesto muy mal, mas sin embargo después se recompone, porque sabe que finalmente la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Pero bueno, de ahí nace, se desprende que este salmo penitencial rescata y describe aquí el corazón de ese rey, el corazón de ese hombre que había caminado con Dios, que siempre buscaba la mirada, la voluntad, la aprobación del Señor, pero en un momento en que él quiere hacer las cosas a su modo y trata de esconder todo, se da cuenta que no puede esconder de Dios sus acciones. Y se describe este salmo, un salmo muy, pues que es para hasta aprenderse de memoria, tenerlo. Y entonces él dice: ten piedad de mí, oh Dios. Es sus primeras palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se dio cuenta David que había pecado contra Dios, que había ido de una a otra. Primero, había violentado los mandamientos, el sexto y el séptimo mandamiento, que dice: no matarás, no cometerás adulterio. Y ahí se atoró David, ¿verdad? Él era el autor intelectual del asesinato, de la muerte, en todo caso, de Urías Eteo, y también de haber afectado a su vida todo lo que conllevó la destrucción de un hombre, de una familia, por su fuerza, ¿no? O sea, cualquiera diría: esa Betsabé también era canija, ¿no? Bueno, el ser humano es así. Mas, sin embargo, pues, ¿quién tenía el poder? ¿Quién tenía el dominio? ¿Quién tenía toda esa capacidad de dominio y de obligar a la gente? Sin embargo, pues todos somos pecadores. Entonces esto creó un desastre. ¿Y quién puede rescatarnos de ese desastre? ¿Quién puede ayudarnos a salir de ese hoyo, de ese abismo? Solo Dios. Entonces David, al reconocer y admitir su culpa, que lo agobiaba por haber destruido una familia, asesinado un hombre y provocado la muerte del propio niño, entonces él
clama al Señor, se siente sucio por dentro, se siente totalmente invadido en su ser de la podredumbre en la que había él caído. ¿Y qué le dice al Señor? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice al Señor en su confesión, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo cuando tú juzgues mi pecado. De aquí se derivan muchas doctrinas también de este salmo. Es un salmo del cual muchas doctrinas se están fortaleciendo y se están derivando, ¿no? Que el pecado es errar al blanco, que el pecado es fallar, que el pecado es completamente ir en contra de la voluntad de Dios, pero que también está en cierto modo enfatizando el pecado del cual venimos siendo herederos, ¿no? Aquí dice, en maldad he sido formado, en el versículo 5, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, viene arrastrando también la consecuencia de nuestros primeros padres, ese pecado que desde aquel entonces ha venido afectando la vida del ser humano. Entonces también él se va dando cuenta de cómo el pecado pues va llevando de una cosa a otra, y entonces él le pide perdón, que le conceda su gracia, su amor, su compasión. Le ruega pidiendo perdón al Señor, le pide que lo purifique, que está arrepentido con sinceridad, que Dios es verdadero juez y justo. Fíjense todo lo que admite David, y que nunca hubo un momento en que David no hubiera sido pecador. Todos somos pecadores. De hecho, alguien decía, ¿por qué somos pecadores? ¿Porque pecamos? ¿O pecamos porque somos pecadores? Pues las dos cosas, ¿no? Somos pecadores, ¿por qué? Porque pecamos. ¿Y por qué pecamos? Pues porque somos pecadores. Así que él tenía esa inclinación, lo admitía, pero él sabía también que Dios era un Dios que estaba allí siempre para ayudarnos. ¿Quién nos ayudará, hermano? ¿Quién nos puede ayudar cuando viene la tentación? Por eso dice la Biblia que cuando seas tentado no digas que eres tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que el ser humano, de su propia concupiscencia, de sus propias intenciones malévolas, pues saca el pecado y este da luz. ¿Cómo podemos muchas veces nosotros trivializar el pecado? A veces un hijo desobedece, a veces un hijo toma algo que no es suyo, a veces el esposo hace cosas indebidas, o la esposa, y muchas veces, ¿qué decimos? ¿Cómo dice la gente? No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es más fácil señalar a veces los pecados de otras personas y no los nuestros. Si alguien lo hiciera también, ¿qué diríamos? ¡Ay! Esos pecadorazos, ¿verdad? Malvados. Pero no, pues yo no, nunca nos damos cuenta. ¿Y qué decimos? Que cuando tú señalas a alguien, ¿qué? 3 dedos apuntan a ti también. Entonces David está consciente que a Dios le agrada en el fondo una vida buena. David en realidad deseaba esa vida buena y esa relación íntima, esa relación cercana, correcta con Dios, y quería que la sabiduría llenara su corazón y dirigiera su vida. ¿Quién de nosotros no desea eso? Pero esto no es fácil. Requiere estar en comunión con Dios, requiere todo el tiempo. Cuando empezamos el estudio de hoy, simplemente nuestro amigo Abisaí oró: perdónanos, Señor, porque venimos en la calle, venimos a las carreras, venimos con problemas, a veces nos enojamos, ¿verdad? O lo sentimos acá en el pensamiento, todo por ese que se me atravesó, todo por esta obra que está en la calle, y traemos enojos. Y el Señor quiere que tengamos una relación verdaderamente apasionada, limpia, pura, porque el pecado nos aleja, ¿sí?
Si una persona está en pecado, aunque venga, aunque haga, aunque esté ahí, esto está alejada del Señor. Así que David le dice, tú amas la verdad en lo íntimo, dice el versículo 6, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vean cómo el Señor, en lo íntimo, en el interior, le hace comprender que falló, que no está bien. Y eso es lo que Dios quiere, que no sea algo solamente superficial. Recuerdo que una persona cometió una falta y le dije, bueno, mira, pide perdón. Y me dice, ¿cómo se arregla esto? Yo no quiero que el problema siga. Le digo, mira, puedes pedir perdón, reconoce tu falta y diles, perdónenme, yo me equivoqué y creo que eso va a ayudar. Entonces entramos, yo muy confiado con él, y de repente dice, bueno, pues si en algo les ofendí, les pido una disculpa. Pero las disculpas no se piden. Cuando falla uno, no se piden, se ofrecen. Te ofrezco una disculpa, yo te lastimé. Así que David también le pide a Dios dos cosas. Le pide perdón y le pide también una vida cambiada, una vida transformada. ¿Sí? Entonces, David en su oración está pidiendo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Los sacerdotes usaban este hisopo, ¿verdad? Que era un arbustito con vellitos así, y que lo usaban para salpicar los sacrificios con sangre o con agua, porque las personas necesitaban limpieza ceremonial, y a través del hisopo un pecador podía santificarse y ser aceptable delante de Dios. Así que David está pidiendo esto, purifícame con hisopo y seré limpio. Y también le pidió a Dios que lo lavara, que no quería un baño simplemente físico, sino un baño interior. Lo que manchaba su corazón, David quería y le pedía a Dios que lo limpiara, porque él tenía una angustia verdadera. Cuando una persona no se arrepiente, cuando una persona mantiene su pecado, su corazón endurecido, pues ahí... Pero David estaba quebrantado. Todo este pecado le había robado su alegría. Por eso dice, hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Todo esto era una verdadera confesión, una verdadera arrepentimiento. Y como muchas veces, ¿cómo podríamos, para usted, qué es una relación correcta con Dios? En la semana me habló un joven que está compartiendo con un hombre que sale de viaje y pues se aleja algún tiempo de su casa, y le dice, pues mira, yo no puedo dejar de andar con mujeres porque pues tengo mis necesidades. Y me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le digo sobre esta situación? Y bueno, le dije, si tú ya le has hablado, primero este hombre necesita a Cristo, porque una persona sin Dios, sin Cristo en su vida, pues es lo más natural. La naturaleza pecaminosa es lo que lo domina, su vida carnal, todo el mundo lo hace, así se vive. Pero cuando una vez una persona entra en comunión con Dios, el Espíritu Santo nos convence de pecar y nos enseña la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que nos habla de la nueva vida, y eso es lo que debemos de pensar cuando hablamos de una relación correcta con Dios. Y el rey David pide la vida transformada y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. ¿Cómo se siente una persona cuando ha fallado y cuando verdaderamente reconoce que Dios sabe, que Dios conoce cómo vive, cómo está? La tristeza. Vean ustedes a una persona, a un hijo que anda mal, se anda escondiendo, ¿verdad? No quiere dar la cara porque no es fácil. Pero solamente la liberación viene mediante el quebrantamiento del corazón. Y el mismo David pide aún, esta es una oración muy profunda: líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación cantará mi lengua tu justicia. Y entonces David sabe que el pecado puede llevar hasta lo más grave, hasta los homicidios. Hacer las cosas a la manera es llegar a las cosas más grandes, terribles. David reconoce su pasado homicida, mas ahora que ha reconocido su pecado, que ha admitido su culpa, le pide a Dios que lo limpie y que su amor le permita alabar al Señor. Dice: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificios que yo los daría. El rey David sabe que podría ir ante los sacerdotes y hacer sus sacrificios y sentirse muy tranquilo, pero solo sería algo ceremonial, algo religioso y no algo transformador, algo que realmente Dios le perdonaría sus pecados. Entonces David pues era rico y podía ofrecer esos sacrificios, pero él sabía que eran vacíos solamente si lo hacía sin arrepentirse. Entonces David le ofrece su quebrantamiento, el único sacrificio que el Señor aceptaba. ¿Cuál le dice? Los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? Son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el verdadero sacrificio que Dios acepta. Y entonces es un corazón roto, quebrantado por el dolor, por el pecado que causó a él y a todos los que le rodeaban, y principalmente a Dios. De aquí podemos nosotros también rescatar mucho a nuestra vida y preguntarnos: ¿cómo está relacionada tu vida cuando fallas con el arrepentimiento? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el arrepentimiento con el remordimiento? Porque a veces solo hay un remordimiento, pero no con la intención realmente de un cambio, de una verdadera transformación. Hermanos, solamente pasando tiempo con Dios, en su palabra, en la oración sincera, podemos pedirle al Señor que Él revele a nuestro corazón el pecado, que tal vez aún no está ahí, no lo hemos confesado. Pero por eso este salmo, como toda la palabra del Señor y su Espíritu Santo, nos lleva a reconocer nuestro pecado, a darnos cuenta que esto destruye. Por eso, hermanos, en la Biblia se está insistiendo en estos pecados que son destructivos de la familia, de la sociedad, de la integridad. Usted es, a partir de que Cristo viene a tu vida, tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo vives? Solamente orando, confesando y pidiendo nuevas fuerzas, un corazón limpio, un espíritu limpio, un corazón quebrantado siempre ante Dios. Y esto cambiará todo. David dejó plasmado esto porque finalmente Dios lo usa para enseñarnos que no se puede el hombre confiar en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría. El libro de Proverbios dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Gracias, Señor, porque este salmo también es palabra tuya que nos
que nos lleva de la mano al arrepentimiento. Señor, ninguno de nosotros está libre de pecado. Somos débiles y frágiles y tendientes a fallar. Pero tú siempre nos enseñas, también a través de la lectura y el estudio de tu palabra, que nosotros fallamos o que podemos fallar. Ayúdanos para no caer. Ayúdanos a ser prevenidos, atentos a la guía de tu Espíritu y de tu palabra, y no cometer faltas que después lamentaremos mucho y dañarán mucho a los demás y a nosotros mismos, pero sobre todo ofenderá tu santidad. Oramos porque esta palabra que hoy vimos nos ayude grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a continuar con nuestra ofrenda. Siempre tenemos que ser sensibles y cantamos. Mi ofrenda. Vamos a esperar la música. Escuche mejor. Cantamos: mi ofrenda doy, con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Vamos a orar por la ofrenda y les recordamos que a las 11:30 nos conectamos para el culto de adoración. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora te agradecemos porque nos permites estar conectados desde nuestras casas, escuchando una vez más tu palabra. Te pedimos en esta oración que estas ofrendas sean usadas solo para tu uso y tu propósito. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.